pues vamos a dar paso a la palabra de Dios. Me da gusto, aquí están nuestros hermanos del grupo Unidos por un mismo fin. Bueno, pues damos gracias a Dios por sus vidas, me da gusto verlos, hace tiempo que no los veía. Damos un aplauso al Señor. Pues vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, amado Dios. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, transformando nuestros corazones. Aquí estamos, amado Dios, para hacer tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dar paso a la palabra de Dios. Y bueno, pues dentro de todo esto, pues siempre hay buenas noticias, ¿verdad? Pronto va a haber boda. Se casa Ramsés. ¿Verdad? Sí. Amén. ¿Otra vez? Ya se fue. Otra vez. Hasta se puso rojo. No es cierto, no le estamos. Bueno, he titulado a esta predicación, ¿sí? Un varón de fe y su familia. Un varón de fe y su familia. Muchas de las veces cuando la gente llega a Casa Amistad y Restauración, cuando el usuario llega a Casa Amistad y Restauración, pues él empieza a tomar una vida de restauración. Él empieza un proceso de restauración. El problema, el conflicto que a veces nos encontramos es cuando él regresa a casa, ¿verdad? A veces la familia no está preparada. Él llega con toda la intención de ahora de servir y la familia cuida la licuadora, que no sabe llevarle el horno, cuida los celulares, ¿verdad? El tanque de gas. Sí, entonces empieza toda esta situación y la conocemos. Entonces muchas de las veces el usuario pues no entiende qué está pasando, por qué ahora tiene un deseo de ser transformado y sin embargo no encuentra salida en esas situaciones. ¿Será que Dios no está actuando en su vida? ¿Verdad? También cuando alguno llega a la casa de restauración los primeros 3 días y me dice, voy a la tienda, revísenla, ¿verdad? Empieza esa desconfianza, porque eso es lo que hemos hecho. Pero para que esto sea una verdadera restauración, un verdadero proceso, se tiene que caminar junto el usuario, ¿verdad? El interno junto con su familia. Y esto es muy difícil, hermanos. Esto es algo que es muy complicado. Muchas de las veces se entiende que solamente el que se integra a la casa de restauración es el que necesita la ayuda, pero la familia viene lastimada, viene herida. Y ahí parece que no hay ayuda. En todos los lugares, ¿verdad? Regularmente es para la persona que consume, es el que ingresa, es el que se le da la ayuda y la familia se queda de lado. Y sin embargo también necesita la restauración. Y bueno, pues en la Biblia tenemos ejemplo de muchas personas. Hoy quiero hablarte de un personaje en las Escrituras. Está ahí en los hombres de fe, está ahí en el libro de Hebreos. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano y les prestamos una. Hebreos capítulo 11, ahí está toda la lista de los hombres de fe. 11:32. Después de darnos toda una lista de hombres, de mujeres de fe, ahí en Hebreos 11:32, cuando estés ahí me dices amén. Amén. Sí, así es. Y nos dice la palabra de Dios, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Cómo lo hicieron? Por fe, a través de la fe. Y nos dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6 del mismo capítulo, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas la fe para empezar a caminar una vida de restauración. Necesitas la fe para llevar un proceso de restauración. Necesitas de fe para que tu familia que ha ingresado a la casa de restauración pueda vivir ese proceso, porque se requiere de mucho. Fíjate que para que una persona pueda salir del mundo de las adicciones se necesita una red de apoyo. No es solamente la persona que ingresa, no solamente es aquella que tiene el problema, se requiere esa red de apoyo. Y regularmente todos tenemos familia. A la casa de restauración nos llegan algunos que dicen, pues yo no tengo a nadie. No, tiene que haber alguien por ahí.
¿verdad? Tiene que haber alguien. Es importante a veces contactarlos para que esta red de apoyo verdaderamente cumpla su efecto. Entonces ahí en la palabra de Dios nos enseña cómo debemos caminar. Bueno, aquí vamos a hablar ahora, ¿verdad?, de Samuel. Y vamos a ver qué sabemos de Samuel. Bueno, Samuel era un varón. Él tenía el anhelo, el deseo de servir al Señor. Su vida completamente era de entrega. Era un ejemplo para muchos cristianos. Él era consagrado al Señor desde pequeño. Fue la respuesta de Dios hacia su madre Ana, una mujer que oraba constantemente porque quería tener un hijo. Samuel fue llamado para desempeñar varios papeles. Fíjate, el de juez, sacerdote, profeta, consejero y hombre de Dios. O sea, imagínate que tú conocieras a una persona así, como Samuel, con estas características, ¿verdad? Pues si quieres una restauración, vas a decir, pues yo quiero ser amigo del Samuel. ¿Sí? Dice ahí, fue juez, sacerdote, profeta, consejero y hombre de Dios. Si en la actualidad tú escuchas de una persona con esas características, puedes creer que todo está resuelto para él. Puedes creer que él camina de la mano de Dios. Crees que él todo nada más junta sus manos y vienen los ángeles y le sirven. Y crees que para él todo es fácil. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Vamos ahí al libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Recuerdas que Samuel fue consagrado al Señor desde pequeño. Sí, ahora estamos ahí en Samuel, capítulo 8, versículo, 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 3. Nos dice la palabra de Dios: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjate ahí lo que estamos encontrando en la palabra de Dios. Samuel era un hombre que caminaba conforme al propósito, conforme al plan de Dios, pero sus hijos no. ¿Y qué puedes entender de todo esto? Muchas de las veces encontramos a los padres de familia en la congregación, sirviendo al Señor, pero sus hijos no. Los hijos están en otro camino. Uno de los problemas que hemos encontrado en la iglesia es que los hijos de los pastores están viviendo vidas mundanas. Los hijos de los líderes, de los que sirven, están viviendo vidas que no agradan a Dios, que no glorifican a Dios. ¿Por qué se da todo esto en la actualidad? Y la palabra de Dios nos enseña, Samuel había decidido servir a Dios, servir al Señor. Pero ahora vemos que sus hijos están haciendo lo malo delante de Dios. Y esto lo vamos a encontrar cuando te di el título de esta predicación, es un varón de fe y su familia, porque va incluido. Este varón tiene que caminar junto con su familia. Hace unos días teníamos una plática con los doctores Pardillo, que son mis autoridades, y hablábamos precisamente algo acerca de esto, de la importancia. Cuando Amistad Cristiana empezó a caminar, regularmente en las demás congregaciones solamente trabajaba el varón, solamente el esposo, solamente el pastor, y la mujer no estaba involucrada en el ministerio. Entonces muchas de las veces había el conflicto, la mujer se sentía abandonada, se sentía rechazada, porque el esposo tenía tanto trabajo en la congregación que no tenía tiempo para el esposo. ¿Qué decir de los hijos? Los hijos van creciendo con resentimiento. El padre es pastor, pero los hijos aborrecen a Dios, porque sienten que Dios les está quitando ese derecho. Y esta es la importancia de caminar con integridad como hijos de Dios. Si tú has decidido servir al Señor, tienes que ser consciente de lo que Dios está pidiendo
para que le sirvas. Muchas de las veces creemos que vamos a predicar el Evangelio, pero en esta supuesta predicación del Evangelio negamos el Evangelio cuando las personas conocen a nuestra familia, cuando las personas conocen a los que nos rodean. Porque con nuestra vida estamos diciendo que el Evangelio es falso. Y eso lo marca la historia de la iglesia. Fíjate que muchas de las veces los hijos de los pastores, los hijos de los líderes se sienten abandonados. En la historia de la iglesia está el fundador, ¿verdad?, de la iglesia metodista, Juan Wesley. Fíjate, te voy a platicar un poco de su vida. Él es el fundador de la iglesia metodista. Es una iglesia que ha crecido bastante. Dice, tuvo una esposa que se llenó de resentimiento contra él y su ministerio. Y terminó separándose de él hacia el final de sus días, poco tiempo después de casarse. La pareja enfrentó graves conflictos. Wesley estaba cada vez más distante de su esposa debido a su itinerario de predicación. Un hombre, amigo de él, cristiano también, escribió que una vez entró a una habitación sin previo aviso para encontrar a Molly, la esposa de Juan Wesley, arrastrando a su marido del pelo. ¿Sí? Pero John, que podía ser violento con sus palabras, una vez escribió, si fueras enterrada en este momento, o si nunca hubieras vivido, ¿qué pérdida serías tú para la causa de Dios? Después de años de conflicto, Molly finalmente dejó a su marido y no regresó. John Wesley no podía creer que un ministro metodista pudiera predicar un sermón menos o viajar un día menos por estar casado. Él decía que el matrimonio no le iba a impedir el seguir predicando de Cristo. Y parece, o aparentemente, lo que está haciendo es bueno. Pero delante de Dios no está bien, está negando el Evangelio. Dios nos llama a formar familias. Y a veces las personas se quieren dedicar a servir al Señor y se olvidan de la familia. Y llega la mujer que quiere servir al Señor, llega el esposo y pues dame de comer. No, pues voy a predicar. Sí, ¿y eso qué? Eso no te quita de tu responsabilidad. No, pues para mí mi Señor es Cristo y no me voy a someter a ti. Esto está negando el Evangelio. El hombre que se ha dedicado o que quiere servir al Señor y no atiende a su esposa, no atiende a su familia, está negando la fe. Entonces aquí la palabra nos enseña que debemos ser íntegros en el servicio a Dios. Este varón era íntegro, no sabemos qué pasó, no sabemos si él no conoció no tuvo una buena relación con sus hijos, pero sus hijos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y el pueblo los había puesto como jueces. Fíjate que nos dice que el nombre de uno, ¿dices cómo se llamaba? El primogénito se llamaba Joel. Y el nombre del segundo se llamaba Abías. Joel significa el hombre de Dios. Y el nombre de Abías, mi padre es el Señor. Y soy el padre, ¿no? Que alguien tenga un nombre bíblico. Que alguien tenga un nombre con un significado que exalta la grandeza de Dios. Pero su vida refleja otra cosa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué significa tu nombre? ¿Por qué te pusieron tu nombre? ¿Por qué te pusieron ese nombre? Y muchas de las veces el nombre tiene que ver con exaltar al Señor, pero nuestra vida está negando lo que supuestamente estamos exaltando. Y esos hombres empezaron a vivir corruptamente. ¿Sabes que esto es el mal que afecta a la iglesia? Que es un daño que afecta a la iglesia. Y muchas de las veces confundimos el plan y el propósito de Dios. Vamos allá a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. ¿Qué pasó con estos varones, hijos de un profeta que servía al Señor? ¿Timoteo qué? 6:10. Esos hombres se dejaron sobornar, pervirtieron el derecho, ¿sí? Se volvieron tras la avaricia.
Ya estamos ahí en la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. No es que el dinero sea malo, pero esto corrompe a las personas. Esto corrompe a las personas. Hace tiempo, precisamente viendo sobre estas situaciones, gente, que se te encargue dinero es muy delicado. Y peor, el dinero que tiene que ver con las cosas de Dios, ¿verdad? Recuerdo una ocasión cuando salía a repartir café y pan ahí a las calles, ahí con los indigentes, y les llevaba su café y su pan, y un día se me pegó uno de los inquilinos y muy emocionado y dijo, no, esto tiene que crecer y vamos a conseguir ropa y les vamos a traer, bueno, pues si quieres haz lo tuyo con el café y el pan que les traigo yo, siendo que ya estoy haciendo la obra, no podía hacer más. Y él llegó ahí con los demás inquilinos y les dijo, la ropa que no tengan, regálenosla porque la vamos a llevar a unas personas que están viviendo en la calle y no sé qué, y bien emocionado, ¿no? Y de repente le empezaron a dar la ropa. Sí, pues ahora le entienden. Y de repente dijo, ay, ese pantalón me queda. ¿Qué pasó? ¿Para quién era? ¿Para quién era? Y ves cómo es tan fácil corrompernos, es tan fácil salir del propósito. Es tan fácil dejar los caminos de Dios, ¿verdad? Todo pareciera que es tan sencillo hacerlo, pero aquí nos dice la Escritura en este versículo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es importante, ¿verdad?, que estos varones tuvieran a alguien como ejemplo, y su padre era un ejemplo. Pero posiblemente no pasaba mucho tiempo con ellos porque servía al Señor. Seguramente no había esas charlas. Muchas de las veces, como pastores, como líderes, nos tocan las consejerías. Y muchas de las veces las esposas de los pastores dicen es que a todo el mundo aconseja, menos a su esposa. O sea, no tienen tiempo para todos, menos para su esposa, para sus hijos. Esta es una situación. Y cuando tú decides servir al Señor, tienes que saber cómo vas a trabajar, cómo vas a emplear ese tiempo. Muchos pastores, muchos líderes, muchos servidores llegan al divorcio. Porque dicen, solamente quiere servir al Señor, solamente quiere estar en las cosas de Dios, no tiene tiempo para nadie más. Y esto es delicado. Entonces el ejemplo también es importante. Muchas de las veces solamente damos consejos a nuestros hijos, pero con nuestra vida no damos ejemplo, ¿verdad? Llevas al niño al centro comercial y le das a comer gomitas, ¿no? Unos dulces, y no los pagas porque se los comió adentro, no hay cómo comprobar. Lo llevas en el camión y pásate por abajo, no que no se te vea, está más chiquito, o lo cargas para no pagar su pasaje, o en el metro, ¿no? O sea, buscamos cómo brincarnos estas situaciones y después queremos que ellos vivan en la honradez. ¿Cómo? ¿Verdad? Y si estás sirviendo en la iglesia y por estar en la iglesia no tienes tiempo para la familia, pues entonces no puedes pedir que en ellos haya un buen comportamiento. Vamos allá a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Estamos viendo a Timoteo, él tenía buen ejemplo. Dice la palabra de Dios, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es importante, que lo que tú has aprendido lo enseñes también a tu descendencia. Es importante que les enseñes buenos principios, pero sobre todo con el ejemplo. A veces damos enseñanzas, pero que nosotros no ponemos en práctica, que nosotros no llevamos, no ponemos en obra.
de los hombres que tenemos, de reyes, tenemos a Josías, un buen rey. Pero su padre no estuvo en los caminos de Dios. Él llevó una vida desenfrenada. ¿Por qué? Porque también el hombre, no quiere decir porque tus padres vivieron lo malo, tú estés obligado a hacerlo. También puedes cambiar tu conducta. Si tú decides, puedes cambiarlo también. Entonces la palabra nos está enseñando cómo vivir como un hijo de Dios. Esta forma de actuar de los hijos de Samuel trajo un descontento en el pueblo de Dios. Vamos a ver el versículo 4, en el Primera de Samuel 8, versículo 4. ¿Estás ahí? Amén. Alguien que lo lea con voz fuerte y varonil. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyéndonos ahora un rey que nos juzgue, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ok, te das cuenta aquí, a través de esta situación, que los hijos de Samuel no estaban caminando rectamente, ahora el pueblo se junta y dice: queremos un rey. Se pusieron de acuerdo, necesitamos un rey. Y fíjate que esto es importante. Cuando tú le pides a Dios algo, tienes que ser consciente de lo que le estás pidiendo a Dios. Es que ya quiero una novia, Señor. Es que ya necesito novio. Es que ya quiero una ayuda idónea. Es que ya necesito un trabajo. Es que regrésame a mi familia. Es que regrésame a aquella, regrésame a aquel. ¿Verdad? Y empezamos a pedir, y muchas de las veces no está en la voluntad de Dios, y tenemos que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios. Y vas a ver que Dios, en la voluntad permisiva, muchas veces te va a decir: órale, adelante, ¿quiere vivirla? Vívala. ¿Sí? Porque muchas de las veces está en la voluntad permisiva de Dios, no en la voluntad perfecta. La voluntad perfecta de Dios es: Señor, hágase tu voluntad, y me pongo en las manos de Dios y Dios me guía. Y en la voluntad permisiva es cuando yo me aferro y yo quiero, y de ahí soy. Y luego ustedes dicen: y no es para ti. ¿Cómo de que no? Y no es cristiana, yo la convierto. Bueno. Y después vemos las consecuencias de todo eso. Entonces el pueblo estaba pidiendo un rey, necesitaban un rey. Fíjate ahí en el versículo, vamos al 5 nuevamente. Y le dijeron: he aquí tus hijos, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones, como tiene todo el mundo. Y los hijos de Dios están buscando en el mundo, quieren acoplar al mundo a su vida. Así como anda todo el mundo, queremos andar. Así como vive el mundo, queremos vivir. Y al rato vemos a todas las mujeres ahí en el grupo de mujeres feministas, duro contra los hombres, y son cristianas. ¿Sí? Empezamos a vivir una vida de desorden, porque el hombre anhela las cosas del mundo, no las cosas que Dios ha establecido ahí en su palabra. Versículo 6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Él no estaba de acuerdo con lo que estaban pidiendo, porque él conocía la voluntad de Dios. Él sabía que para el pueblo de Israel, Dios era su rey. ¿Quién es tu rey? Dios. En el momento que tú dijiste: Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, estás diciendo que estás bajo su autoridad, que Él es el rey, que Él es el Señor. Pero muchas de las veces Él es el rey, pero yo hago lo que yo quiero. Como los reyes de España. Solamente los ocupan de adorno para las fiestas, y así quieres ocupar a Jesús como el rey solamente para los momentos importantes, como la fiesta de Navidad. Jesús es el rey y lo ponemos en un altar, pero realmente Él no ocupa un lugar de rey sobre tu vida. Y le decimos: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Decirle Señor es una palabra fuerte.
No es como ahora en nuestros días, ¿verdad? El Señor, el Señor de la tienda. No. La palabra Señor desciende de la palabra Kyrios, que era el Rey, Dios. Cuando se saludaban en la época de los Césares, decían, el César es el Señor. Y el otro respondía, el Señor es el César. Los cristianos murieron, muchos cristianos murieron porque ellos decían, no, Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Y realmente, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Rey? Porque decimos Jesús es mi Rey, pero ¿realmente te sometes a su autoridad o haces tu voluntad? Y aquí el pueblo tenía al Señor como su Rey, pero ellos decían, no, queremos un Rey humano, alguien que nos gobierne, porque así lo veían en las demás naciones. Y ellos tenían envidia de los demás, los cristianos envidiando a los del mundo. ¿Cómo puede ser eso? Y es por eso, ¿verdad?, que ahora en las congregaciones, para los grupos de jóvenes, pues les ponen focos de colores y les pintan algo así como un antro, les ponen mesas redondas, y para que no se vayan al mundo. No, ya están trayendo el mundo a la iglesia. Entonces se desvirtúa el plan y el propósito de Dios. Siguiente versículo. Versículo 7 dice, y dijo el Señor a Samuel. ¿Te das cuenta que Samuel fue a orar al Señor? Él no estaba de acuerdo, pero no actuó en emoción, sino fue al Señor y el Señor respondió. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Porque ya no quieren la autoridad de Dios. ¿Y hoy quién quiere la autoridad de Dios? En un mundo que está caído, en un mundo que va a la destrucción, el hombre, la mujer, no quiere las cosas de Dios. Y nos apropiamos, ¿verdad?, las palabras del mundo para vivirlas. El que no tranza no avanza. Eso es bien. Camarón que se duerme. Vive con el sudor del de enfrente, no del enfrente. ¿Sí? Y empezamos a hacer las cosas del mundo para la vida cristiana. Y después preguntamos por qué nos está yendo así. Y el Señor le dijo, escucha lo que están pidiendo. No te están desechando a ti como profeta, porque Dios lo había puesto como profeta. Ahí la palabra de Dios nos dice que Dios ha delegado esos ministerios. A unos les dijo que eran profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, maestros. Y el Señor había puesto a Samuel como profeta. Pero no lo querían. No. Ahora imagínate cómo iba Samuel en esos días vestido. Y ellos veían a los reyes, pues los veían bien vestidos, veían el palacio, veían, no, es que nosotros queremos algo así como los que tienen en las otras naciones. No, pero Dios es tu Señor. No, ¿qué es mi Señor? Yo quiero algo así. Alguien que me gobierne. ¿Verdad? A veces vamos hacia la destrucción, nosotros mismos, espiritualmente. Es que yo necesito un pastor que me regañe, uno que me grite, ¿verdad? A veces, ¿cómo estás buscando? Los adictos alcohólicos. Recuerdo una ocasión, llegó una persona y decía, no, es que yo necesito a alguien que me lamiente. ¿Por qué? Porque recaí. Que me lamiente, pero bien. O sea, ¿por qué? Y a veces creemos que ahí vamos a entender. Y el Señor te ha mostrado el amor que tiene para contigo. Él te formó, Él sabe lo que necesitas. Y su palabra está basada en su amor. Pero no queremos someternos a la ley de Dios. Y queremos la ley de los hombres. Y entonces empezamos a buscar tipos de gobierno, y quién va a ser mi líder, y quién me va a guiar espiritualmente, y empezamos, y no decimos, Señor, hágase tu voluntad. Los de la casa de restauración en algún momento se tienen que ir de aquí, no se van a quedar eternamente en este ministerio, a menos que el Señor se los pida. Pero donde el Señor te lleve, es Señor, llévame a la congregación, donde me debo de congregar, que seas tú, Señor, ponme ahí.
porque entonces dice que somos ovejas, pero empezamos a ser cabras porque brincamos de un lado a otro, a otro, a otro, a otro. ¿Y dónde están las ovejas del Señor? Salieron cabras, ¿verdad? Y empezamos a vivir las consecuencias. Fíjate lo que el Señor está diciendo, le dice a Samuel: no te han desechado a ti, pues el problema es conmigo. Dice el 7, y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Fíjate, Egipto, ¿qué había en Egipto? ¿Qué había? Eran esclavos en Egipto. Tú estabas en el mundo, estabas en las drogas, en el alcoholismo. La familia estaba deshecha por un hijo alcohólico, por un hijo drogadicto, por un esposo que parecía que no tenía solución. Y venías de un mundo de esclavitud, porque se vive la esclavitud. Y aunque creías que eras libre, es que yo vivo en la calle y soy libre, con un cartón, viviendo abajo de un puente. ¿Crees que eso es libertad? ¿Crees que eso es a lo que Dios te llamó? Pero se cree o se vive bajo ese engaño. Y el Señor dice: yo te llamé de ese lugar de esclavitud para llevarte a la tierra donde fluye la leche y la miel. Te saqué del lugar de esclavitud. ¿Y ahora qué quieres hacer? Ir a buscar a dioses ajenos, a dioses falsos. En la casa de restauración, ¿verdad?, les hablamos de Dios. Queremos imponerte una religión. No es ser cristiano, no tiene que ver con una religión, tiene que ver con una relación personal con Dios a través de las Escrituras. Ese es el propósito. Y yo no te voy a obligar a nada, porque esto es algo que Dios tiene que hacer en tu vida. Pero tienes que dejarlo fluir. Tienes que dejar que el Espíritu Santo tome tu vida para que te transforme. Pero si después de esto tú quieres regresar al mundo, quieres seguir adorando a la flaca, esa es tu situación. Pero ya conociste la palabra de Dios. Y dice el Señor: más te valdría no haberme conocido. Más te valdría no haberme conocido. El pueblo de Israel, más le valdría no haber conocido el poder de Dios. Y en la casa de restauración, cada día suceden milagros. Cada día. Dios está manifestándose con poder y con autoridad. Hace unos días estábamos platicando que íbamos a llevar a Pachuca. Y me dice el hermano Leti que pues tacos dorados. Y estaba pensando dónde comprar el pollo. Pero no, una persona vino y le trajo 3,5 kilos de carne. Bueno, ahí está, no de pollo, de carne. ¿No es el poder de Dios? ¿No es que Dios sabe lo que necesitamos? ¿No es que Dios sabe lo que vamos a ocupar? Y Dios así nos va dando las cosas. Pero a veces todavía no es la suerte. Es que soy muy carismático. No, es el poder de Dios. Y tenemos que agarrarnos de Dios. El pueblo había salido de la esclavitud y deja a Dios para seguir a dioses falsos. Muchas de las veces ya estás en la casa de restauración y te pones a pedirle a Dios: a ver, de veras soy hijo de Dios, le voy a pedir al Señor que me bendiga, que me dé un trabajo, que me dé dinero, que me dé una familia. ¿Para qué los quieres? Muchas veces cuando ya tienes dinero, nos vemos al mundo otra vez. Ya tienes un trabajo, adiós, ahí se ven. Te da una familia, te regresa la familia nuevamente para hacerles daño, para hacer más heridas, como si no tuvieran ya suficientes en el corazón. Vamos allí a Santiago. Después de esto vas a ser un hombre de oración y vas a saber pedir bien. Santiago 4:3. Santiago 4:3, ¿estás ahí? Dice la palabra de Dios: piden
¿Sí? ¿Dices te dará? No. Santiago 4:3. Piden con fe. No, no dice tampoco. Están jugando las adivinanzas. Piden y no reciben. Piden y no reciben. Porque piden mal para gastar en sus deleites. O sea que cuando pedimos, cuando oramos, no sabemos ni lo que pedimos. Ay, Señor, yo ya necesito una vieja. Ya tengo mucho tiempo soltero. Regrésamela, Señor. ¿Y sabes cómo está aquella? Está herida, está lastimada, está dañada. Y si regresa, ¿a qué crees que va a regresar? ¿A decirte que te ama? Estamos en el mes de los temblores, ¿eh? México. ¿Sí? Pero la Biblia nos habla de que hay situaciones donde las cosas se ponen peor que los temblores. Para que sepas pedir una mujer. Proverbios 30:21. Ahí está cómo vas a pedir una mujer. Proverbios 30:21. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios: por tres cosas se alborota la tierra. Por tres cosas, o sea, tierra entra en crisis. Y la cuarta, ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa. ¿Sí? La mujer que ha vivido rechazo, la mujer que vive en amargura, la mujer que vive en resentimiento cuando se casa, aguas. Varones, pidan y pidan bien, porque esto alborota toda la tierra. ¿Sí? Entonces, tienes que ver, precisamente por eso te dice la palabra, pide, pero pide bien, pide una mujer que ame a Dios, una mujer que se está sanando, una mujer que se está restaurando, una mujer que busca de Dios, porque esta mujer sí se va a someter a tu autoridad. Pero la mujer odiada, no, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Y después regresan a la casa de restauración con los ojos morados. Sí, es para ti, bien que lo sabes. No, no es cierto, nadie ha regresado con los ojos morados. Bueno, regresan pero con otra situación. Entonces la palabra nos enseña acerca de todo esto. Proverbios 17:1, vamos a otro proverbio. Proverbios 17:1. Dice la palabra de Dios: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Tienes que buscar que todo esté en paz. Y esto va a estar siempre que tengamos a Dios como el centro de nuestra vida, siempre que invitemos a Dios a nuestros hogares. Si estás siendo restaurado, busca que la familia se involucre en el ministerio, busca que la familia conozca de Dios. Si eres familia y tienes algún interno, sigue apoyándolo, prepárate para que sepas cómo orar, cómo levantarlo delante de Dios. Es necesario que caminemos juntos, es necesario que busquemos la presencia de Dios. Los cristianos no pueden estar anhelando las cosas del mundo. Dios había visto al pueblo de Israel como algo especial. Dios ha visto a los cristianos como algo especial. Nos ve como algo especial. Pero nosotros somos los que rechazamos a Dios. Fíjate, nada más quisiera que vieras un texto. Bueno, hay uno donde nos dice, Dios le dice al pueblo de Israel: tú eres mi especial tesoro. Y hay otro texto, de hecho hay una canción de eso, está en Zacarías, capítulo 2, versículo 8.
Y esto es ahí, Zacarías 2:8. Amén. Dice la palabra de Dios, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca a la niña de su ojo. Aguas con el que se meta con el pueblo de Israel, aguas. Porque es como tocar a la niña de sus ojos. Sí sabes que toque a la niña de tus ojos, ¿qué se siente? ¿Verdad? ¿Verdad? No estoy hablando de esa niña, ¿eh? No esa. No estés distorsionando la palabra. Pero fíjate, el especial tesoro que era el pueblo de Israel, hoy nosotros somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Ocupamos un lugar importante en la presencia de Dios. Pero muchas de las veces no queremos obedecer al Señor como el Rey de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida, y vamos a vivir las consecuencias. ¿Qué te falta? El Señor te rescató, pagó por tus pecados, te dio libertad, y lo único que quiere es bendecir tu vida. ¿Qué más te falta? Es que yo quiero un Dios que se vea, yo quiero una estatua, yo quiero algo que pueda tocar. Es que yo quiero un líder. Y muchas de las veces dejamos al Señor por todo eso. Vamos a regresar ahí a la palabra de Dios. A 1 de Samuel capítulo 8. Vamos a leer los versículos del versículo 10 en adelante. 1 de Samuel 8. Vamos a leer el 9, perdón. Dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, ustedes quieren un rey, pues Dios le dice a Samuel, diles cómo les va a ir con este rey que ellos están pidiendo. Y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que les había pedido rey. Y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que hagan sus campos y sieguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Así mismo tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares, y los dará a sus siervos. O sea, te das cuenta, el Señor está diciendo todo lo que viene para el pueblo de Israel. ¿Quieren rey? Esto les va a costar. Dios está diciendo, adelante, van a tener el rey que están pidiendo. No me quieren a mí como rey, van a tener un rey. Pero ¿cómo es posible que el pueblo pida un rey humano cuando tenían a Dios siendo el rey? ¿Cómo podía pedir esto? ¿Por qué pedían eso? ¿Te das cuenta? Cuando el Señor los mandaba precisamente a la guerra, ellos solamente debían confiar en Dios. Y el Señor decía cómo iban a ganar la guerra. Él les daba la estrategia para que ganaran, pero el Señor iba con ellos. Pero cuando ellos veían al otro ejército que venía, veían que eran mucho más, se sentían vulnerables delante de ellos. Pero Dios quería mostrar su poder en ellos. Entonces con esto podemos ver en la palabra de Dios que ellos querían ir más confiados. Necesitamos un ejército que esté capacitado, que aquellos cuando nos vean nos tengan temor. Pero Dios ya no tiene nada que ver ahí. Ahí es el hombre con el hombre, no el hombre con Dios. Y muchas de las veces tú empiezas a enfrentar las batallas tú solo y te dicen confía en el Señor, pero tú estás buscando cómo ayudarle a Dios, cómo protegerte. Y quiero decirte que entiendo que no es fácil. No es fácil. En un momento difícil, ¿verdad? Pareciera que no hay esperanza, y ahí es donde Dios se va a manifestar. Muchas de las veces no vas a entender el propósito de Dios. Dios está diciendo, yo soy tu Señor, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Estoy ahí,
Confía, da el paso de fe. Y no lo damos. Y no lo damos. Entonces, la casa de restauración, yo te digo, aquí se viven los milagros cada día. Dios nos alimenta, nos da lo necesario, nos da gracia, ¿verdad? Y pasamos situaciones difíciles. Y muchas de las veces entra este momento, ¿y qué vamos a hacer? Pues confiar en Dios. Imagínate en tiempo de pandemia, 4 varones se contagiaron. No había servicio médico, todos los lugares cerrados. ¿A quién le pedimos ayuda? ¿Con quién recurrimos? ¿Qué hacemos? ¿Y será que Dios no se ha dado cuenta que tenemos aquí 4 contagiados? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué era lo que Dios nos pedía? Clama a mí. Y es lo que tuvimos que hacer, clamar al Señor. Pedir al Señor que nos levantara y que no hubiera más contagio. Entonces la casa estaba llena, teníamos varios usuarios, entonces tuvo que hablar con ellos. Miren, el que se quiera ir, lo puede hacer. Vamos a confiar en Dios. Entonces recuerdo que uno de los días tuvimos velada de oración y a los que estaban contagiados, pues los aislamos, les dábamos su medicamento, su suero y los demás también tomando suero para prevenir. Pero no era fácil, de verdad. Yo te puedo decir, yo confío en Dios, pero cada mañana me despertaba y me asomaba y decía, sí respiran, sí se mueven, ya que tosían, ay, gracias a Dios, ¿no? Ahí están. Porque cómo estaba la situación. Tú veías los noticieros y cuántos muertos había. Y entonces viene esta situación y orar, clamar al Señor, confiar en el Señor. ¿Qué era más fácil? ¿Saben qué? Se cierra la casa de restauración, vamos, nos echamos para afuera, ¿no? Y se acabó el problema. Pero no estaba en la voluntad de Dios. Teníamos que confiar en Dios. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues orar. Aquí empezábamos a caminar y orando, pidiéndole al Señor que los levantara. Y los levantó. ¿Verdad? Entonces vemos el poder de Dios. Muchas de las veces te toca confiar y no vas a ver nada. Y parece que en vez de componerse las cosas se van descomponiendo. Y ya parece ya nada más para dejarte caer. Cuando se aparece el Señor y dice, a ver, aquí estoy, yo soy tu Señor, yo soy tu sanador, yo soy tu restaurador. ¿De qué tienes miedo? Y es donde vemos el poder de Dios. Vamos a continuar ahí con la lectura. Dice ahí la palabra de Dios. Diezmará su ganado y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará su obra. Diezmará también sus rebaños y serán sus siervos. Y clamarán aquel día a causa de su rey, que os habéis elegido, mas el Señor no le responderá en aquel día. ¿Por qué el Señor no va a responder? Porque te mandó profeta. Te envió gente para decirte que estaba mal, que no estaba bien lo que estabas decidiendo. Entonces el Señor dijo, tú quisiste, se te advirtió, se te aclaró. O sea, tienes que vivir la consecuencia. Muchas de las veces cuando no entiendes la gracia de Dios, o no entiendes la misericordia de Dios, Dios te perdona todo pecado. Todo pecado. Y si terminando el servicio te quieres ir a pecar, te puedo decir que si eres hijo de Dios también ya está perdonado. El pecado, la consecuencia, te toca vivirla. Ya cuando estés en el reclusorio me echas una llamada, pastor, no que el pecado estaba perdonado, sí, el pecado sí, la consecuencia te toca vivirla. ¿Verdad? Te toca vivir la consecuencia. Ahora el pueblo estaba viviendo la consecuencia, ahora el pueblo iba a vivir la consecuencia. Dios iba a seguir manifestando a su vida, por supuesto. Ellos vivieron en esclavitud. Pero fue a causa de su rebeldía. Entonces tienes la libertad de hijo de Dios. Decide, pero decide bien. Siguiente versículo. Dice el versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y cuando alguien se encapricha,
A ver, quítale. Es que a esa la quiero. Pero no sabe cocinar, así la pedí. ¿Verdad? Y te aferras y que a esa quiero y a esa quiero. Y de ahí nadie te mueve. Eso dice, ya te está hablando el profeta y no te vamos a escuchar. Y así nos aferramos, no escucho. Yo quiero esto y esto he de tener. Ahí está la voluntad permisiva de Dios. Ahí está el plan de Dios, órale, adelante. Tomaste tu decisión, sé consciente de eso. Y el Señor cada 8 días, cada clase, cada devocional nos está hablando y la seguimos regando porque no le creemos a Dios. Versículo 20. Dice la palabra de Dios, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su ciudad. Y bueno, ahí en el 21 se oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Ahí está la voluntad permisiva de Dios. Ahí está la voluntad permisiva de Dios. Señor, pero tú nos dijiste que sí, pero desde antes te había dicho que no estaba de acuerdo. Tú te aferraste. Muchas de las veces en un trabajo, es que ese trabajo lo quiero, y yo entro ahí porque entro. El Señor te dice, no, ¿cómo de que no? Yo entro, y después, no, que no, Señor. Y ya cuando estás viviendo la consecuencia, ay, Diosito, ayúdame, ¿por qué me has abandonado? Empezamos a vivir la consecuencia. No te metas en esa relación. Pero ¿cómo no, Señor? Pues de ahí soy. Si me dice mi niño, si me dice chiquito, ¿verdad? Si me dice bebé, sí, porque estás carente de amor, crees que de ahí eres. Y el Señor dice, hay alguien para ti. Hay alguien para ti, solamente espera el tiempo. Y cuando nos adelantamos, entonces dice el Señor, no estaba en mi voluntad, ahora está en mi voluntad. Ahora viva como un varón con esa persona. No era la que yo tenía para usted, pero usted se aferró, ahora está en mi voluntad permisiva. Viva. ¿Verdad? Después nos vemos todos golpeados. Pero bueno, fue en la voluntad permisiva de Dios. Sí. ¿Qué aprendemos de la palabra de Dios? Hay 2 cosas que sí tenemos que aprender. El hecho de ser cristiano, o el hecho de que seas cristiano, no garantiza que tu familia lo sea. No garantiza que tu familia esté bien. Necesitas predicar el Evangelio primero con ellos. Y punto número 2, debo tener cuidado con lo que le pido a Dios. Tal vez es mejor decir, Señor, hágase tu voluntad, y no poner yo la reina. Ponte de pie, por favor. Cada día nos toca a nosotros, una de las cosas que tenemos como hijos de Dios es la libertad de decidir. Y tienes que pedir al Señor que te dé sabiduría para decidir, para escuchar su voluntad, para saber qué es lo que te toca hacer. No te conformes. Si no te sientes feliz, si no te sientes satisfecho, satisfecha, es necesario que le pidas a Dios que ponga en ti paz, que ponga en ti amor, que tomes buenas decisiones, que su Espíritu Santo te guíe. Vas a poder vivir la victoria. Si te has equivocado, pide al Señor que te dé sabiduría para tomar mejores decisiones. Si sientes deseos de tirar la toalla, porque muchas de las veces no ves algo que próximo, no ves una victoria, no ves una familia, no ves nada, y piensas que
que todo se acabó. No, espera en Dios. Dios te va a sorprender. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Toda la gloria sea para ti, amado Dios. Toda la alabanza y la adoración, amado Señor. En esta hora, Padre, clamamos, mi Señor, por cada uno de los varones de Casa Amistad y Restauración. Te pedimos, amado Dios, que seas tú quien los restaure. Te pedimos, amado Dios, que seas tú, mi Señor, quien los bendice, Padre. Que seas tú poniendo en ellos paz. Que seas tú, mi Dios y mi Señor, poniendo en ellos el amor, mi Señor, la restauración, Padre. Sea tu Espíritu Santo guiándolos, mi Dios y mi Señor. Seas tú, mi Señor, quien les da la fuerza de búfalo para salir triunfadores. Sé tú, mi Señor, sanando sus corazones. Que no se conformen, mi Señor, a este mundo. Que no busquen, mi Señor, las cosas de este mundo. Clamo por cada uno de ellos. Padre, clamo, mi Señor, por cada una de las familias, por cada familia aquí representada. Que seas tú quien los levanta, quien les da la fuerza. Que seas tú, mi Señor, en ellos, amado Dios. Padre, clamo, mi Dios y mi Señor, por cada mujer. Que seas tú, mi Señor, quien les da identidad. Que seas tú quien les da seguridad, sanidad, amado Dios. Clamo, mi Señor, porque sean restauradas. Porque ocupen el lugar que les corresponde, amado Dios. Porque puedan sentir tu presencia y tu amor, tu dignidad. Clamo por cada uno de los niños, Señor, que vienen a esta casa de restauración. Te pedimos, amado Dios, que seas tú, mi Señor, en ellos. Sus pequeños corazones sean fortalecidos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Padre, clamo, mi Dios y mi Señor, por nuestros hermanos del grupo. Te pedimos, amado Dios, que seas tú fortaleciéndolos. Te pedimos, amado Dios, que seas tú dándoles sabiduría, sanándolos, restaurándolos, Padre. Pedimos, amado Dios, que seas tú en nuestras familias, Señor. Que seas tú, mi Señor, en nuestros corazones. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Padre. Clamamos, mi Señor, por nuestros hermanos de Pachuca. Te pedimos, amado Dios, que seas tú en ellos, mi Señor. Que seas tú quien los fortalece, Padre. Que seas tú, mi Señor, haciendo la unidad en ellos, mi Señor. Dando tu espíritu para que ellos puedan estar en armonía y en paz. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso.